Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Amén. Hemos escuchado personas en la iglesia decir que ellos son los favoritos de Dios. Ellos no saben lo que están diciendo. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo. Él no es como los hombres que escogen entre uno y el otro, que discriminan de una persona y la otra persona según el estatus social, estatus económico o la raza. Eso sucede dentro de la iglesia, pero ese no es Dios. Dios no hace acepción de persona, porque si Dios hace acepción de persona, no sería Dios, ese Dios justo, ese Dios amoroso, ese Dios recto. Amén. Entonces, hay muchas confusión en las personas. Ellos han creado un Dios a su imagen y semejanza, como ellos tienen su mente, como ellos creen, como ellos han vivido. Entonces ellos creen que Dios es así. Muchas personas, cuando estaban en el mundo, ellos discriminaban a las personas según el estatus social o económico o racial o dependiendo del país que fuera. Entonces cuando ellos vienen a Cristo y a la iglesia, ellos no transforman su mente, sino que siguen con esa misma atadura mental, amén, y siguen viviendo, siguen haciendo las cosas como las hacían en el mundo. ¿Okay? Pero Dios no es así. Amén. Dios no es así. Es una diferencia con el que le está sirviendo a Dios rectamente, viviendo conforme a su palabra, conforme a su verdad. Es una diferencia, ¿cierto? De que esa persona sí tiene un conocimiento mejor que del Señor y puede hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios porque lo conoce, tiene una comunión con Dios, que es una diferencia de que decir que Dios hace acepción de personas. Amén. Eso ya depende de la comunión que tú tengas con el Señor, la obediencia que tú camines aquí en la tierra de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios. Pero siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para hablar del reino, no de nuestra imaginación ni lo que pensamos. Recuerda que en la palabra del Señor dice que sus caminos son más altos que los caminos de los hombres y sus pensamientos, ¿cierto? Entonces, Dios piensa diferente que nosotros. Sus caminos son diferentes que los del mundo y que los de los hombres. Amén. Vamos a Josué, al capítulo 1. Comencemos el versículo 1 y nos dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Sabemos que Jehová, Dios le habló a Moisés y ahora le estaba hablando a Josué. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que el Señor hace acepción de personas. Y habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Se acuerda que esta era la orden que primeramente yo le había dado a Moisés de llevar a los hebreos a la tierra prometida? Amén. Ahora, como Moisés estaba muerto, llama a Josué, le habla a Josué, le da el mismo mandamiento, la misma orden, amén, para que Josué siguiera con este mandamiento de Dios. Amén. Versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar a la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano
hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios está reafirmando a Josué. Yo me amé a Moisés, estuve con Moisés. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque Josué ha sido llamado por Dios a cumplir ese mandato de llevar al pueblo a la tierra prometida. No iba a haber ninguna diferencia, ningún favor diferente, ningún favor diferente que Dios le iba a dar, que le había dado a Moisés, que no se lo iba a dar a Josué. ¿Por qué? Es lo mismo, porque así como llamó a Moisés, él llamó a Josué. Amén. Entonces Dios iba a estar con Josué así como estuvo con Moisés. ¿Ven? Dios no iba a hacer asesión de personas entre Moisés y Josué, porque a los dos los llamó él. Amén. Y hay la confusión que hay en la iglesia de que creen que porque el Señor le va a dar un favor diferente a un ministro del otro, o porque un ministro se ve más reconocido que otro, cree que Dios está favoreciendo a ese más que el otro. No, no es así, porque Dios no hace asesión. Pues si Él te llamó al otro, Él te llamó a ti, y así como está Dios con el otro, va a estar contigo. Lo importante es que hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Entonces no diferencia, no favor. Me acuerdo una vez, yo en mi oración, mi tiempo de oración, mi estudio de la palabra de Dios, y estudiando la vida de Pablo, ¿cierto? Y lo increíble como Pablo, gran hombre de Dios, sirviendo al Señor a pesar de todas las dificultades, y el Señor cómo se movía en su vida grandemente. Entonces le pregunto yo, Señor, ¿tú qué le diste diferente a Pablo de los demás? Y la respuesta del Señor para mí fue, yo no le he dado nada diferente a Pablo. Él solo cree, él tiene fe. ¿Sí? La diferencia es si le creemos a Dios o no, si tenemos fe en su palabra, si tenemos fe de que Él está con nosotros o no. Entonces, según la fe que tengamos nosotros en Dios, en Cristo Jesús, en su palabra, así mismo vamos a funcionar. No es porque Él se está favoreciendo a uno más que al otro. No es eso. Depende de la fe de cada uno de nosotros. Amén. Y la verdadera fe, o el fruto de la verdadera fe, es la obediencia. Obedecer su palabra, guardar su palabra y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te repitaba el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo que el Señor estaba diciendo, así como peleé por Moisés, así como protegí a Moisés, así lo voy a hacer igualito contigo por el resto de tu vida. Nos está diciendo el Señor, por el resto de tu vida que me esté sirviendo, que esté caminando en mi voluntad. Amén. Porque no creamos que el favor de Dios va a estar en nuestras vidas si estamos caminando en desobediencia. Okay. No va a ser así. Si estamos caminando en desobediencia, no podemos pedir la protección de Dios, el favor de Dios. Versículo 7. Dice, fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, gloria a Dios, por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, gloria a Dios, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la garantía para Josué de que él
fuera prosperado en todo lo que hiciera, era hacer la voluntad de Dios, hacer lo que le habían mandado a hacer. ¿Okay? Muchas personas piden el favor de Dios o claman el favor de Dios, declaran el favor de Dios, declaran las bendiciones de Dios, pero no están caminando en obediencia. No están caminando en obediencia. Si no están caminando de obediencia, no van a tener el favor de Dios. ¿Okay? Entonces, y Dios hablándole a José, así como tú, como yo estaré contigo. ¿Okay? Pero tú tienes que hacer la voluntad, mi voluntad. No te puedes hacer a la derecha ni a la izquierda. O sea, no te puedes desviar de mi voluntad, ni siquiera un milímetro. Tienes que hacer conforme a mi voluntad todo el tiempo que viva aquí en la tierra. Y eso es para todos nosotros, no solo para los ministros, sino para todo creyente. Amén. Para tener esa protección de Dios, para tener ese favor de Dios. Aleluya. Repetir el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardéis y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. La palabra de Dios hay que meditarla día y noche. ¿Que para qué? Para recordarnos qué es lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Y así seremos prosperados en nuestro camino. Amén. Así seremos bendecidos. Así seremos exitosos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No podemos vivir de imaginación como muchos viven de imaginación, imaginándose cosas. No, nosotros los creyentes, los cristianos, los siervos de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios no hace diferencia entre el uno ni el otro. ¿Okay? Como hacen los hombres, no entre el ministro más nombrado y el desconocido. El ministro desconocido tiene el mismo favor de Dios que el que tiene el ministro conocido. ¿Por qué? Porque si solamente lo que los diferencia es de que nosotros hagamos su voluntad, ya sea en una escala bien grande, de acuerdo a los hombres, o una escala pequeña. Ahí va a estar Dios contigo si estás haciendo voluntad. Ahí va a estar protegiendo, va a estar bendiciéndote, va a estar Dios guiándote, así como está guiando al otro ministro que está más conocido que tú. Usted no desmaye, esfuérzate y esté valiente. A la voluntad de Dios, esa persona que aparentemente se ve famoso, no tiene el favor de Dios más grande en su vida que ti. ¿Ok? Tienes que aclarar tu mente, Dios está contigo. ¿Ok? Dios está contigo. Y nunca te dejará ni nunca te desamparará. El otro hermano no tiene más favor de Dios que ti. ¿Ok? Y el que lo dice no sabe lo que está diciendo. Porque Dios no es como los hombres que discriminan, los hombres que hacen asesión de personas. No Dios. Dios está con aquellos que le obedecen y hacen su voluntad. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Vamos a Gálatas, el capítulo 2. Comencemos el versículo 1. El hermano Pablo haciendo un relato aquí. Comencemos Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces sabemos que Pablo, después que recibió al Señor Jesús, se convirtió, fue una vez a Jerusalén, pasaron 14 años y volvió. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, o sea que
No sabe cómo le reveló el Señor, pero eso es una revelación del Señor que le dio a Pablo para que fuera en este determinado tiempo a Jerusalén. ¿Okay? Pero subirse en una relación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que está conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, siempre va a haber falsos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Siempre los va a haber. Siempre los va a haber. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces vemos, hermanos y hermanos, que los falsos hermanos siempre lo van a ver. ¿Okay? Lo importante es que nosotros estemos establecidos en la verdad, establecidos en lo que el Señor nos ha mandado hacer y que nada nos haga cambiar de lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y como dice en Josué, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. ¿Okay? Entonces, así se levanten falsos hermanos, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, si estás haciendo la voluntad de Dios, no temas. Sé valiente, esfuerza, sé valiente, sigue haciendo la voluntad de Dios. Amén. Deja que los falsos hermanos se levanten. Amén. Deja que se levanten. Deja que ellos sigan hablando con su cabeza grande, diciendo que ellos son alguien que tiene más favor que Dios que ti. No le creas, porque Dios no es así. Amén. Eso nomás está en la mente de ellos, en la imaginación de ellos, de que Dios hace asesión de personas cuando Dios no hace eso. Si Dios nos dice a nosotros que no hagamos asesión de personas, en la congregación no podemos hacer la asesión de personas. Okay. Leemos la palabra de Dios de que si viene un pobre y un rico a tu congregación, no le diga al pobre, siéntate aquí a mis pies, y al rico le dice, sienta al lado mío. No. No podemos hacer asesión de personas. Entonces, si Dios nos dice a nosotros que no hagamos asesión de personas, ¿por qué creemos que Dios hace? Dios nos hace asesión de personas. Versículo 5, damos a Gálatas capítulo 2, versículo 5. A los cuales por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Que está firme en la verdad, así se levanten, así levanten contradicciones contra ti, hermanos que se creen que tienen una revelación más grande que la verdad que está escrita. No les crea, no te doblegues, son puras palabrerías. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, Pablo estaba diciendo, hermanos y hermanas, ellos tenían nombre en un tiempo. Ellos posiblemente caminaron con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Yo no caminé con Jesús cuando estuve en la tierra, pero Jesús me reveló. ¿Okay? Ellos no me van a añadir nada. Y Pablo no estaba hablando de orgullo, sino que estaba hablando de la verdad. Este hombre Pablo, ¿okay? Pablo, el apóstol Pablo, este hombre fue que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, hermano. Y tuvo revelación, hermano, del Señor. Él reveló todo esto. ¿Okay? Entonces, Pablo no está hablando aquí de orgullo.
Estaba hablando de un conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y Él no iba a mostrar una falsa humildad doblegándose ante otros hermanos. Okay. Aleluya. Pero para Dios. Repitamos el versículo 6 para que entiendan muy bien, hermanos y hermanas. Pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Están escuchando? Que les quede bien claro en sus corazones y en su mente, para que haya una revelación en la mente de cada uno de ustedes. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los que tienen nombre, los que tienen fama, no me importa que tengan su fama, que tengan nombre. No importa cuánto lo estén siguiendo a ellos. Ellos nada me añaden. Así como ellos fueron llamados también, fui llamado. Así como ellos son apóstoles, también soy apóstol. Yeah. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Yeah. Yeah. Y así como el Señor le dio ese ministerio a Pedro, lo ungió, lo envió, así mismo a mí también, está diciendo Pablo. Sin ninguna diferencia, Dios no hace excepción personal. Si Él llamó a él, a mí también me llamó. Si el favor de Dios está con él, está conmigo también. Lo importante es que cumplamos nuestro llamado, que hagamos la voluntad de Dios, caminemos conforme a la verdad. Gloria a Dios. Entonces cuando escucho de nuevo en la iglesia que por ahí los hermanos jugando y jugando, y oh, yo tengo más favor de Dios, yo el más favorito de Dios. No, no, no. No es verdad. Mire si están haciendo la voluntad de Dios. Mire si están caminando con la verdad. ¿Sí? Por lo menos los ministros, los pastores, los que a veces ellos mismos los que causan división en la iglesia. Cuando una persona hace asesión de personas, la congregación está causando división. Está dividiendo la iglesia. Está dividiendo a los hermanos. Está discriminando. Y ese no es el espíritu del Señor. Hay que entender eso. Esa persona no está caminando en el espíritu, está caminando en la carne o influenciada por un mal espíritu, que no es el espíritu de Dios. Eso es carne, eso es hombre, no Dios, no del espíritu de Dios, eso no es del reino de Dios. La parcialidad no es del reino de Dios, eso es división. El Señor no está dividido. Gloria a Dios. Vayamos a Hechos, capítulo 10, sigamos leyendo. Es importante ir a la palabra de Dios, hermano. No se canse de ir a la palabra de Dios, no se canse de escuadriñar la palabra de Dios y ver la verdad, conocer la verdad. Entonces, cuando usted hable conforme a la verdad. Cuando lo que usted vive sea conforme a la verdad. Y el ministerio que el Señor le ha dado lo ejerza conforme a la verdad y con seguridad que Dios está contigo. Amén. Hechos capítulo 10. Versículo 34. Entonces recuerda cuando nuestro Señor por el Espíritu envió a Pedro a la casa de Cornelio para que ministrara a Cornelio y a su familia y allegados. Pedro fue y Cornelio recibió el bautizo del Espíritu Santo como lo habían recibido ellos. Sabemos que todavía Pedro tenía un poco de discriminación en él.
aunque era hombre de Dios, tenía un poco de discriminación en él. Como hay muchos que lo tienen, diferentes clases de discriminación por estado social o económico o racial. Dentro de la iglesia todavía hay personas que caminan en esas cosas, viven de esa manera. Pedro todavía tenía un poco de eso. Y te acuerdas que él bajó aquí lo pueden leer, y bajó la manta con toda clase de animales. Y le dijo el Señor a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no como nada que no sea limpio. Y el Señor le dijo, lo que yo limpio no lo llamen, que está sucio. A ver, entonces ahí vemos que ahí, por esa revelación, Pedro fue a la casa de Cornelio. Amén. Tú puedes leer todo el capítulo 10. Usted en su tiempo de oración estudia la palabra de Dios. Puede leer todo el capítulo 10. Entonces, Pedro fue a Jopa, ¿cierto? Y le ministró a Cornelio la palabra de Dios. Cornelio recibió el Espíritu Santo y todos los que están ahí recibieron el Espíritu Santo, así como lo han recibido ellos, los apóstolos, discípulos de Jesús anteriormente. Entonces, en versículo 34 nos dice la palabra de Dios, Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Ahí, como diciendo Pedro en ese momento, en verdad, ahora sí puedo entender que Dios no hace acepción de personas. Pedro pensaba diferente antes, que Dios hacía acepción de personas. Pero aquí lo pudo ver. ¿Ok? ¿Por qué el Señor mandó a Pedro y no a Pablo? Porque Pablo tenía más entendimientos. Porque Pablo venía ministrándole a los gentiles. ¿Ok? Pero el Señor mandó a Pedro. Porque porque el Señor sabe lo que había en el corazón y en la mente de Pedro. Sabía de que todavía Pedro tenía un poco de esa discriminación en él, que pensaba que Dios y la salvación solamente era para los judíos. Al principio era para los judíos, pero el Señor abrió la puerta para que los gentiles vinieran al reino de Dios. Entonces tenía que romperle ese pensamiento, esa fortaleza mental que tenía Pedro. Amén. Entonces, y solo cómo se la tenía que romper. A través de esta experiencia, primero le dio la revelación de los animales en la manta bajando, ¿ok? Ahí para poderlo mandar a la casa de Cornelio. Y ahí vio, cuando él predicó la palabra, lo que hizo el Señor, cómo esta gente recibió el bautizo del Espíritu Santo. Que toda su mente cambió, toda la mente de Pedro cambió, todo su pensamiento cambió, que tuvo que gritar, como dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos y hermanas, quiero que todos entiendan de que Dios no hace acepción de personas. Por eso en la casa de Dios no puede haber acepción de personas, de ninguna índole, ¿okay? Ninguna clase de acepción de personas. ¿Están entendiendo? Pedro lo entendió. En la traducción en inglés dice que Pedro gritó, abrió su boca y gritó, Dios no hace acepción de personas. ¿Yeah? Como que algo le hubiera explotado dentro de él. Y una relación grande, ¡boom!, explotó dentro de Pedro. Le rompió ese paradigma. Destruyó esa fortaleza mental que tenía Pedro. Amén. Esa discriminación que hay dentro de Pedro la rompió el Señor. Y abrió su boca. Gloria a Dios. Me encanta como dice ahí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria
a Dios. ¿Están entendiendo? Dios no hace acepción de personas, queridos hermanos y hermanas y amigos. Pero en la casa de Dios no puede existir eso. Aleluya. Gloria al Señor. Pasemos a Romanos, al capítulo 2. Versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero queremos que leamos desde el... Ok, empecemos el versículo 1, en Romanos 2, versículo 1. Amén. Por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, pues tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la reacción del justo juicio de Dios. Amén. Recuerde esto, el justo juicio de Dios. Se crea, Dios no hace acción de persona, Dios es justo. Amén. A cada cual le va a dar su recompensa según suceso aquí en la tierra. Amén. Entonces, Dios es justo. Amén. Dios no hace excepción de personas. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Está escuchando? A cada uno conforme a su obra. Amén. Dios no hace excepción de personas. Viérteme a los que perseverando en bien hacer. Viérteme a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea, no hay excepción de persona. Amén. No hay excepción de persona. Pero gloria y honra para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque no, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Cada cual va a recibir su recompensa según lo que haga, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Dios no le va a pagar a nadie lo que no se merece. Y al otro, oh no, porque a este voy a tratarlo bien porque me gusta este. No, Dios no hace excepción de personas. Hay muchos cristianos que tienen una mentalidad bien torcida, que ellos creen porque dicen que son cristianos, porque van a la iglesia, entonces que ellos tienen el derecho de vivir en la maldad y que para ellos no van a pagar por lo que están haciendo, sino que Dios castiga a los de afuera, a ellos no, porque están dentro de la iglesia y ellos pueden vivir como quieran. Están engañados. Dios no hace excepción de personas. Y aquí nos habla muy claro, para que lee este capítulo de Romanos, medítalo y mira, de que es Dios hablándonos. Él no hace excepción de personas, a cada uno le va a pagar según lo que hizo. Cada cual va a recibir su justa recompensa, así le llama Dios. Castigo o bendición es justa recompensa según Dios. Dios que tú estás diciendo, porque Él no hace excepción de persona. Amén. Gloria a Dios. Y si seguimos leyendo, nos dice aquí en versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es como decir, los que dicen llamarse cristianos y siguen pecando van a pagar. Como cualquier persona que nunca recibió a Jesús. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Okay? El cristiano
va a ser castigado si peca durante su tiempo de ser cristiano, si no se arrepiente. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, el que camina conforme a la verdad de Dios es el que será justificado. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Está claro, hermanos y hermanas, que Dios no hace acepción de personas? Que no haya ninguna equivocación, ningún malentendimiento. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Léame el versículo 1, porque también aquí Pablo, el hermano Pablo, hablando de cómo en la iglesia se infiltraron muchos falsos apóstoles, predicando un evangelio diferente al verdadero, a la doctrina de Cristo. Que los mismos hermanos ya no querían recibir a Pablo. Pablo que fue el que podemos decir, el que parió esta iglesia. Y ya los hermanos ya no querían recibir a Pablo, porque estaban recibiendo estos falsos apóstoles, porque eran más elocuentes que Pablo, eran más carismáticos que Pablo. Entonces estaban rechazando a Pablo. Amén. Ya estaban desvalidando el apostolado de Pablo. Gloria a Dios. Versículo en 2 Corintios, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, tolérame. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Predicando la verdad del Evangelio. Amén. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se le asocian muchos cristianos con los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas. Han desviado a muchos hermanos y hermanas. Amén. Versículo 4. Que ya no quieren escuchar la verdad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si están recibiendo a otros, ya no querían recibir a Pablo ni a los que Pablo enviaba. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Dios no hace acepción de personas. Si Él llamó al uno y llamó a este, está con los dos están ungidos. Los dos tienen la prueba de Dios y son llamados de Dios. No importa quién tenga más fama o más elocuente. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento y en todo y por todo hemos demostrado. Déjeme repetir el versículo 6. Pues aunque sea tosco en palabra, Pablo tenía mucho conocimiento. ¿Se acuerda? Antes de nacer de nuevo, él era estudioso de la palabra de Dios. Él era, él mismo declaró que él era más avanzado entre todos sus compañeros en el judaísmo. Él fue entrenado debajo Gamaliel, o sea que él tenía su prediquí como conocedor de la palabra. ¿Ok? Pero cuando vino a Cristo también tuvo más conocimiento porque él tenía el Espíritu de Dios, tenía revelación de Cristo. Amén. Pero Pablo, a pesar de todo su conocimiento y de su unción, Pablo no era un elocuente. ¿Okay? Entonces, esos falsos apóstoles y la misma iglesia que él había levantado, aunque Pablo no la pastoreó, pero fue que la formó, no lo querían recibir porque ya vinieron estos que te elocuentes, estos carismáticos, estos que tenían buena lengua, que tenían buena forma de hablar,
que los tenían encantados, ya no querían recibir a Pablo, rechazaban a Pablo. ¿Okay? Entonces, por eso Pablo está diciendo esto. Una y otra vez, Pablo le tocó defender su apostolado, no porque lo tenía que defender, él sabía quién era él, pero diciéndolo, mire, yo no hace acción de persona, él me llamó a mí. Lo que se lo pierden son ustedes. ¿Ven? Segunda de Corintios. Aleluya. Pues, versículo 6. Leamos 5 y 6 juntos. Amén. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. ¿Sí? No tengo buen vocabulario, como usted, no soy suave de palabra, no soy elocuente como estos otros, pero hey, tengo conocimiento, tengo revelación. No soy inferior a los otros. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuese enaltecido por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea que mientras Pablo no le pedía dinero a ellos por predicar el evangelio, venían esos otros falsos apóstoles y le quitaban su plata. Okay. Como hacen muchos, engañando al pueblo de Dios por su dinero. Y son unos falsos. Y la gente los recibe a ellos porque son elocuentes, porque tienen nombre, porque tienen fama, y lo que están haciendo es desviarlo. Entonces la mente piensa, ay, pero es que se tiene favor de Dios porque no, puro cuento. Puro cuento. Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué más que el hermano Pablo para aclararle todo esto al hermano, como el hermano Pedro declaró, Dios no hace acepción de personas, hermano y hermano. Si Dios te llamó a ti, te llamó, Él te llamó, y estés firme en el que te llamó, no importa si el otro hermano tiene más, es más reconocido, eso no quiere decir que Dios, Él tenga más favor con Dios que ti, ¿ok? O que tú. Entonces, no te desmayes, lo importante es no te desmayes, sigue en tu conocimiento de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios, y así como Pedro, como el apóstol Pedro, pudo reconocer que Dios no hace acepción de personas. Tuvo que declararlo con su propia boca. Dios no hace acepción de personas. Amén. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. Entonces cuando tú veas eso en la iglesia, empezando por los líderes haciendo acepción de personas, eso es un mal espíritu. Eso trae división a la iglesia. Eso no es de Dios y Dios no aprueba eso. Amén. Gloria a Dios, hermano.